Eh, Veamos. Del, espero que no se hayan que no hayan estado en la mitad de la inspiración cuando les tuvimos que cortar el asunto de los casos clínicos. El grupo uno que decía, salía el síndrome vulvar lateral de Wallenberg o de Wallenberg, se llama lateral de Wallenberg o lateral o de Wallenberg, pero tiene que decir vulvar lateral. ¿Qué parte se encuentra afectada y qué síntomas pueden observar en el paciente en esta patología? ¿Y qué núcleos se verían afectados? Entonces, ¿qué nos pueden decir alguien del grupo uno? Aló, profe, ¿se escucha? Edgardo, díganos, ¿se escucha bien? Ya, el síndrome vulvar lateral del Wallenberg es una enfermedad vascular cerebral que ocurre por una oclusión aterotrombótica de la arteria vertebral intracraneal o la arteria cerebrosa posterior inferior. Aterotrombótica significa que ocurre un trombo que va a estar ocluyendo las arterias, las cuales irrigan la porción inferior del cerebelo con sus ramas distales y la región lateral del bulbo raquídeo con su parte proximal. Esto va a desencadenar un cuadro clínico caracterizado por daño de la porción lateral del bulbo, donde las estructuras afectadas son la rama espinal del trigémino, la vía espinotalámica, el núcleo ombligo del vago, el pedúnculo cerebeloso inferior y las fibras simpáticas descendentes, lo que se manifiesta con signos de lesión posterolateral fácilmente reconocibles. Bueno, dentro de sus causas, la más común es por la arteriosclerosis, pero también van a haber muchos factores de riesgo, como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, cardiopatías. Bueno, por otro lado, la enfermedad tiene una baja incidencia poblacional, siendo mucho más común que se desarrolle en los hombres. Dentro de sus síntomas tenemos el daño en el tracto espinotalámico, ¿no? El cual va a causar una pérdida de sensibilidad al dolor y temperatura en la región contralateral a la lesión. En el daño del tracto trigémino-talámico causa una pérdida de sensibilidad al dolor y temperatura en la región ipsilateral a la lesión. El daño en el núcleo ambiguo causa ronquera, disfagia, voz nasal, pérdida de reflejo nauseoso, parálisis ipsilateral del paladar y cuerdas vocales. La afección en el núcleo vestibular ocasiona vértigo, nixtagmo, que era lo que habíamos visto que eran cuando los ojos como que se iban, náuseas y vómitos. Al dañarse el pedúnculo cerebral inferior, hay ataxia ipsilateral. Bueno, y en su tratamiento lo que encontramos fue que principalmente el tratamiento va a ser sintomático, ya que el calibre de la arteria afectada no permite una desobstrucción mecánica. El objetivo va a tratarse simplemente de aliviar los síntomas y la prevención de las posibles complicaciones. Una pregunta que está bien, lo que escriben, pero quiero saber por qué. Dijeron que podía estar afectada la arteria vertebral o la cerebral posterior. ¿Y por qué no la basilar? Porque va la arteria vertebral, se une formando la basilar y forma la cerebral posterior. ¿Y por qué no una causa la lesión en la arteria basilar? ¿Qué opinan? Váyanse a la primera clase de Anatomía Humana 1. Ahí está la respuesta. Donde dijeron, esto no se me va a olvidar nunca más. Primera clase. Oh, me pilló, No, está ahí la respuesta. Mire, ¿cómo se llama? La primera frase que dijo, ¿cómo se llama el síndrome? vulvar lateral de Wallenberg. Ya, ya, pues, ¿y qué arterias van por lateral? A ver, bueno, ahora te pones como en la cámara. Vertebral y cerebral posterior, porque la basilar va al medio. Sería síndrome Ah, ya. vulvar al medial. ¿Se fijan que es una cosa anatómica, los planos anatómicos? Lo que va por lateral son las vertebrales y la cerebral posterior. Entonces, ¿qué se afecta? El bulbo por lateral. La parte más baja describieron ustedes, pero porque, o media, porque dijeron la parte vestibular, el núcleo ambiguo, o sea, los núcleos. Ahora, ojo, en las preguntas de la prueba, ¿qué se puede decir? ¿Qué núcleos están por lateral? Claro, está el núcleo ambiguo, como describieron, el espinal del trigémino, o sea, describieron toda la parte más baja, por si yo estaba pensando ahí cuando describieron en una lesión principalmente en la arteria vertebral. Y no está afectado el del hipogloso, por ejemplo, que está más al medio, entonces ubicarlo. O, por otro lado, cuando hacían la ronquera y todo lo que se afecta eh, con el núcleo ambiguo, ¿qué está afectado ahí? ¿Qué nervios craneales? ¿Está el vago, el glosofaringio? Esa parte es la que tienen que unir con las clases. La descripción está perfecta. Es lo que se genera, pero entonces para todo el curso.
Si tenemos el síndrome de Van o vulvar lateral, acuérdense que está en el bulbo por lateral y que núcleos hay por el lado. Eso es lo que tenemos que ir asociando solamente. ¿Y qué se puede haber afectado? Recuerden las vías ahora. Le agregamos, y fue súper bueno, el lemnisco espinal. Y ya saben, con lo de la médula, que se afecta hacia el espino talámico, todo el que si es contralateral o no, eso ya lo dominan y lo saben bien, solo que lo prolongan un poquito más arriba. Así que eso es, pero le estoy asociando cómo se preguntaría estos síndromes. Entonces recuerden que el vulvar lateral está en el bulbo por lateral, y por eso que se afecta las vertebrales y la cerebral posterior y no la basilar que va al medio. Eso. Ahí yo decía, Andrés Mantilla está levantando la mano y era mi cursor que está con manito acá en el Zoom, y por eso que veía, era mi mano que estaba levantando yo. Está correcto, no sé si hay algún comentario, doctoras, respecto a esto, si me faltó algo. ¿Estamos ok? Sí, está bien. A ¿Está veces bien? yo he visto también que se asocia a una lesión de la pica cuando hay componente cerebeloso, como ellos mencionaron, el nistagmo, las ataxias. A lo mejor también podrían pensar en que si el territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior también está comprometido, justificaría esa sintomatología a nivel cerebelosa. Súper bueno el comentario, porque la cerebrosa posterior inferior es la que tenemos asociada con la vertebral, de donde nace. Entonces ahí está se asocia, claro, el cerebro está más al medio, pero el origen está ahí. Entonces ahí tenemos toda la relación desde el punto de vista de la base anatómica, de cómo interpretarlo. Perfecto. Vamos al caso 2. Dice, la necropsia mostró una lesión vascular que afecta a una rama de la arteria cerebral posterior. Se observó un regrecimiento encefálico en la región de la sustancia negra y el pie del pedúnculo, el pie peduncular del lado izquierdo del mesencéfalo. O sea, estamos hablando de pedúnculos cerebrales. Las fibras córtico-espinales del lado izquierdo también están afectadas, competencia. Ahí estamos viendo que afectaba a un lado a otro, que estaba teníamos una discusión ahí con el grupo de cómo era la reacción, que se afectaba el limnisco trigeminal y con qué es compatible este signo y todo. Y ellos le pedí al grupo que dijeran qué síndrome tenía esa compatibilidad y en qué consistía ese síndrome. Así que no sé si tenemos conectados del grupo 2. Los pobres sufrieron mucho con la reacción del Sí, caso. profe, Ya, aquí. Francisca. ¿Leo el caso o digo el síndrome solamente? No, el síndrome, porque yo leí que es lo que tenía, Ya. entonces me gustaría saber qué síndrome es compatible con esto y en qué consiste ese síndrome, qué características tiene. Bueno, el síndrome es el síndrome de Weber o hemiplegia alterna, que es una hemiparesia contralateral, la cual está dada por la interrupción de las fibras córtico-espinales descendentes motoras, y además se podrá ver una parálisis en los músculos oculares, ipsilateral. Como característica es que está producido por una oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior que irriga el mesencéfalo, y se presenta daño en sustancia negra, lo que lleva a necrosis del tejido encefálico que afecta al nervio oculomotor y al pie peduncular. Como causa se puede encontrar la hipertensión arterial asociada con hemorragias, aterosclerosis con lesiones isquémicos, encefalitis, aneurismas y que es más frecuente en la arteria comunicante posterior. Esto se puede diagnosticar con exploración ocular del nervio oculomotor, con una electroencefalografía para detectar patrones anormales de actividad eléctrica del cerebro, con una resonancia magnética y con pruebas genéticas, debido a que esto puede ser producido por una mutación somática. Como síntomas podemos encontrar una oftalmoplegia ipsolateral con ptosis palpebral, que es una lesión del tercer nervio craneal. Otro síntoma puede ser parálisis contralateral de la parte inferior de la cara, lengua, brazo y pierna, y el ojo se desvía hacia afuera debido a la parálisis del músculo recto interno. Eso Ya. encontramos. Tenía una pregunta ahí, se me fue. Bueno, ¿a dónde está el daño entonces al final? Claro, está la arteria, puede ser acá la arteria cerebral posterior, pero ¿en qué parte del tronco cefálico está el daño que describieron? En el mesencéfalo, profe. ¿Don Luis? ¿Llegaron las niñas? En el mesencéfalo, en la parte, o sea, en el tronco cefálico, en la parte alta, en el mesencéfalo. Y cuando asociamos eso, vamos a asociar inmediatamente, y en la pregunta que le iba a hacer, y me la respondieron antes que yo pudiera hacerla, que está afectado el nervio craneal oculomotor. Por eso que en un caso clínico, que les digamos que está afectado solo la movilidad del bulbo ocular, estamos pensando solo en el oculomotor, pero si aparte se encuentra esta hemiparesia
contralateral, estamos asociando que hay más tejido afectado, vale decir que si está a nivel del oculomotor, está afectado también el mesencéfalo contralateral. ¿Me pueden decir qué significa hemiparesia más o menos para poder entenderla o repasarla? Porque dice hemiparesia contralateral. Ya en otro grupo han hablado de parálisis contralateral o pérdida de sensibilidad. ¿Qué significa hemiparesia contralateral? Contralateral de lo contrario, pero ¿qué significa paresia? Eso es lo que por mientras me contesten. Que el funcionamiento de ese lado del cuerpo se ve afectado. La parte motora, pero ¿qué diferencia tiene con una parálisis? Es que yo creo que se puede mover un poco. Exacto. No está totalmente paralizado, que no se pueda mover, sino que tiene problemas y es parcial, exacto, como dice la Javiera. Entonces, cuando hablamos, tiene problemas de motilidad. Y lo otro, que no lo nombraron, que no tenían que nombrarlo, que está bien. Dice que se afecta la zona de la sustancia negra. Y si se afecta la sustancia negra, ¿qué tiene el paciente? Cuando está afectada la sustancia negra, es otro síntoma que vamos a estudiar después. Puede tener ataxia. Ataxias, problemas o- motores de la movilidad. O sea, puede mover poco y también los movimientos son torpes, como si fuera que tuviera un parkinsonismo a un puro lado. ¿Eh? Es como un parkinsonismo unilateral. Perfecto, súper clarito. Y entonces no se le olvide, porque no está en el caso clínico, la clave, o sea, no está escrito en el caso clínico, que estamos hablando del síndrome de Weber. Vamos al número 3. El caso, el grupo 3 tenía que están hablando del síndrome de Benedict, y se les preguntó bien fácil, ¿qué estructura está afectada? ¿Y qué signos y síntomas va a tener el paciente? Estructura afectada, signos y síntomas, y cómo hace el examen clínico para ver qué está afectada esta parte. ¿Quién del grupo 3 nos va a conversar de esto? Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, el Ahí. síndrome de Benedict, bueno, igual tiene varios signos similares al síndrome que describieron mis compañeras de antes. En este específico, estructuras que se ven afectadas, tenemos el tegmento mesencefálico, afectando el núcleo rojo, el lemnisco medial y las fibras que van pasando del ápice piramidal, específicamente del tracto córtico espinal. También afecta las fibras cerebelosas y fibras radiculares que van pasando del par craneal. Específicamente ocurre una parálisis del par craneal número 3, que es el oculomotor, y sus fibras parasimpáticas. La afección de este par craneal se manifiesta por miosis, contracción de la pupila, ptosis palpebral, que es la caída del párpado superior, estrabismo, cuando los ojos van mirando en distintas direcciones, y exotropía, cuando los ojos se desvían hacia afuera. Podemos agregar otros signos, como bueno, la parálisis de este nervio que ya mencioné, movimientos anormales involuntarios contralaterales, hemitemblor, hemiparesia, una hiperreflexia tendinosa, cuando hay un aumento de los reflejos en el lado contrario, hemisinergia, hemianestesia y hemiplegia, creo que no lo había nombrado. ¿Qué más? Esos signos. El examen clínico ¿Sí? del nervio oculomotor se evalúa, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, diciéndole al paciente que siga nuestro dedo, por ejemplo, un objeto, y evaluando estos movimientos del ojo, si se mueve hacia arriba y hacia ahí inferior. Al mismo tiempo se evalúa la simetría con respecto al otro ojo y los párpados. ¿Qué más podría decir? No, ahí está bastante claro, pero ¿en qué diferencia tiene el origen, la zona que se afectó? Porque recién decíamos que era vulvar lateral, mesencefálico, el segundo, y acá ¿qué está afectado en este síndrome de Benedict? Porque hablaron de la arteria basilar o cerebral posterior. ¿Qué parte del mesencéfalo, del tronco cefálico? Una vez dijeron vulvar lateral, el otro el mesencéfalo. ¿Y qué se afectó acá? El núcleo rojo y el lemnisco medial. ¿Y a dónde están esos? ¿En qué parte del tronco?
en el bulbo, si no me equivoco. No, el rojo está en el mesencéfalo, está sustancia negra y núcleo rojo. Y el otro, los otros núcleos que están un poco más abajo están en el puente. Entonces lo que tenemos acá, que en el tronco cefálico, acuérdense, miren, va lo mismo que dije en el primer grupo. Dijeron que se está afectada la arteria basilar, las ramas que nacen de la basilar, el cerebral posterior, y la basilar está apoyada justo en el puente. Entonces no está afectado el bulbo porque va hacia allá la lesión. Entonces, puente llegando al mesencéfalo, esa es la zona afectada, ¿ya? Para que lo puedan asociar. Ahí yo no sé si... Exacto, le dice la doctora, las ramas paramedianas y circunferenciales, lo que nacen ahí de la basilar. Entonces parte desde el puente, llegando justo hasta la parte más inferior del mesencéfalo, donde está el núcleo rojo. ¿Ya? Eso para que se ubiquen topográficamente donde está afectado esto. ¿Estamos? Con ese grupo yo lo encuentro súper claro en todo caso. ¿Ah? Entonces, el primero que vimos, vulvar lateral. El otro, a nivel del mesencéfalo, el de Weber, el síndrome de Bennett, un poquito más abajo, o sea, hemos ido así. Bulbo, mesencéfalo, puente. Okay. Veamos el grupo 4. El varón de 18 años que tiene antecedentes de enfermedad de Behçet, se presenta infarto cerebral talámico e hipocampal derecho. Hemos visto en general dónde está el tálamo y el hipocampo, pero ya vamos a ver cuando veamos encéfalo. Tiene un foramen oval persistente con aneuritismo septal, y el único factor de riesgo encontrado tras un estudio exhaustivo en ese momento no cumplía con criterios de enfermedad de Behçet, y tras un amplio rastreo sistémico no se hallaron signos directos ni indirectos de trombosis venosa. Se realizó el cierre a través de la piel percutáneo del foramen. Ya, pues del grupo 4, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Qué síntoma, qué síndrome es? O síndrome, o qué le pasó al paciente. Ya, profe. María Fernanda, ¿ya? Finalmente averiguamos y el verdadero como síndrome que tenía era el síndrome talámico o de ¿Ya? Degeneri-Rossi, algo así, De el Janine cual tiene Rossi, como sí. característica principal el infarto de los núcleos de relevo sensorial en el tálamo como resultado de la oclusión de las arterias tálamo-geniculadas, ramas de la arteria cerebral posterior, lo que genera un dolor intenso de tipo neuropático, hemiparesia leve y transitoria, hiperalgesia y alodinia, que es la percepción anormal del dolor, contralateral a la lesión. En algunos casos también presenta la mano talámica, donde se observa contracción involuntaria de los músculos y movimientos repetitivos y de torsión. Acá les costó un poco más encontrarlo porque nos fuimos un poco más arriba. O sea, estamos llegando al tálamo. Entonces las fibras que salen del mesencéfalo, que llegan allá y que llegan al tálamo con relevo. Entonces no están haciendo ese relevo y no se está haciendo la conciencia del dolor contralateral. Y lo vamos a volver a ver este síndrome cuando veamos tálamo. Así que hay harto para seleccionar todo, para hablar de esta parte. Pero está clarísimo que, y en el mismo caso clínico dice, está con problemas cerebro talámico e hipocampal, está un poco más abajo. Entonces, ¿por qué lo hablamos en tronco cefálico? Porque son las fibras que salen del tronco cefálico, pero que hay en forma ascendente hasta el tálamo. Y eso es lo que ha ocurrido. Y el tálamo, recuerden, estación de relevo sensitivo. Les va a quedar mucho más claro. Es como cuando vimos la hemisección medular, que la vimos en las primeras clases, después la volvimos a repetir y ya la tienen muy claro y la aplican perfectamente acá. Es lo mismo. Ya, sigamos. Oye, si aparece cualquier comentario, doctora, nos van haciendo nomás en este rato porque son bien asociadas las patologías, pero cualquier cosa nos comentan, por favor. El quinto dice que es un paciente de sexo masculino, de 37 años de edad, no tiene antecedentes patológicos relevantes. Oye, lo que les quería contar es que muchos de estos casos son casos que les sacamos de casos clásicos, en que fuera la primera vez que se describieron esos síndromes con el casos reales que han habido de pacientes. Muchos de estos casos son las personas que sí sufrieron estas patologías. En este quinto caso, este paciente de 37 años tiene historia de dolor facial derecho, con 2 meses de evolución, es paroxístico, lancinante, fuerte, está afectando la tercera rama del trigémino, es decir, el rama mandibular. La masticación o la musculatura facial en parte desencadenan dolor, dándole también náusea y vómitos. Fue medicado con carbamazepina y gabapentina, que es para el dolor y para la transmisión nerviosa a este nivel neurálgico. El examen mostraba hipoestesia de la B3, vale decir la rama mandibular, y una hipoacusia.
sensitiva izquierda, vale decir, la parte sensorial izquierda está afectada en la audición, se desarrolló resonancia y presentó una lesión de más o menos 4 centímetros de diámetro en la cisterna postocerebelosa izquierda, que captaba el contraste, o sea, tenía fuerte contraste con límites nítidos. Explicar un poco de qué se trata la patología y cómo abordarlo, que nos resuman un poco de qué está ocurriendo en el paciente acá. ¿Quién del grupo 5 nos Hola, puede...? profe. Hola. Bueno, con respecto al origen, el origen de la hipoestesia en el territorio del quinto par derecho probablemente se deba a una compresión contralateral de la raíz trigeminal debido a una rotación hacia la derecha del tronco encefálico, que puede esto producir neuralgia del trigémino. Y en caso de la hipoacusia sensitiva izquierda, por una compresión ipsilateral del nervio vestibulococlear, ya que este se ubica en el ángulo pontocerebeloso. Se puede conducir estas hipótesis a partir de la presencia de una masa ubicada a nivel pontocerebeloso izquierdo, el cual se podría tratar de un tumor, que se visualiza en la resonancia magnética y causaría tanto la hipoestesia como la hipoacusia. Bueno, respecto a posibles variaciones de los cuadros clínicos, el cuadro provocará variaciones según la orientación que tenga el tumor, como también el desplazamiento lateral que puede ocasionar el tronco encefálico o la oclusión de importantes vasos que irrigan el dicho sector, como sería la arteria basilar, por ejemplo. Bueno, también se podrían ver afectadas otras ramas del quinto nervio craneal. Y en la etapa otológica hay destrucción lentamente progresiva de las fibras de los nervios coclear y vestibular por compresión del tumor. Las manifestaciones son hipoacusia unilateral progresiva, usualmente en tinnitus y moderado desequilibrio. En el vértigo es un síntoma infrecuente. En esta etapa es posible diagnosticar con exámenes audiológicos y confirmarlo con tomografías o resonancia magnética. La etapa neurológica se desarrolla cuando el tumor sale del canal acústico interno e invade el ángulo pontocerebeloso. Ahora se agregan síntomas de compresión de los nervios trigémino y facial del tronco cerebelar. Por ejemplo, entre otros patrones que puede comprender la neuralgia del trigémino están ataques espontáneos de dolor desencadenados por acciones cotidianas como hablar, masticar o cepillarse los dientes, o episodios de dolor inconstantes que pueden durar meses. Bueno, en el tratamiento de la patología existen tratamientos no quirúrgicos como el que se desarrolló en este caso, que se le dieron medicamentos que finalmente no dieron resultado, pero bueno, estos medicamentos, el más común que se usó es la carbamazepina, que es usado en las primeras etapas de la enfermedad, hablando de la neuralgia del trigémino, claro, que puede aliviar el dolor al desacelerar los impulsos eléctricos de los nervios y reducir su capacidad para transmitir dolor. Pero al ver de que en la resonancia magnética de que había un tumor, el principal tratamiento en este caso clínico sería una cirugía. Bueno, la cirugía abierta se realiza para pacientes que presentan compresión sobre el nervio trigémino por un vaso o un tumor, que puede diagnosticarse con imágenes del cerebro como una resonancia magnética en este caso. Y hasta el momento es el mejor tratamiento, ya que ofrece buenos resultados tanto de forma inmediata como a largo plazo. Y eso. Súper bien, porque lo que escriben de que por presión se puede desplazar el tronco encefálico y dañar el trigémino a un lado o la entrada del nervio vestibulococlear, y está clarísimo la altura. Y dice el caso clínico ángulo pontocerebeloso, y ven que cada situación tiene una pequeña variación en cuanto a los síntomas que tiene el paciente. Y yo tenía una pregunta y se me está yendo la pregunta. Está súper claro que tiene un tumor, que está, cuando lo está incómodo el paciente, hay que sacar el tumor, y lo principal es la parte quirúrgica. Van a operar al paciente mañana, hoy día en la tarde. ¿Le retiran los medicamentos cuándo? ¿Qué opinan ustedes de esa parte? ¿Está tomando esos medicamentos para el dolor, y le van a sacar el tumor que crea el problema? ¿Se lo retiran? ¿Cuándo? No creo que se lo retiren inmediatamente, yo creo que se lo retiran lentamente. Así no creo que se lo retiren de golpe. Exacto, porque queda la inflamación y la irritación, no es el tumor el que está transmitiendo, sino que la inflamación, la lesión que está provocando. Entonces retirarlo, ver cómo van los síntomas y ir paulatinamente retirándolo, además que también se producen descompensaciones con el paciente, así que eso está muy, muy bien. Veamos el grupo 6, que es el síndrome de Miller-Kupler. ¿Dónde está la lesión y cómo se caracteriza? Describir el síndrome. ¿Qué pueden decirnos del grupo 6 del síndrome
Google. Hola, profe. ¿Se Hola, escucha? sí, no sé quién me habla. Gabriela. Ah, y ahí te vi, ya, Ya. ya, Bueno, las manifestaciones del síndrome consisten en parálisis ipsilateral del nervio facial y hemiplegia contralateral por lesión del haz piramidal antes de su decusación. En algunos casos puede afectarse el nervio abductor de forma ipsilateral respecto a la lesión, frecuentemente de causa vascular en el puente. Generalmente se debe a un infarto en la parte anterior de la protuberancia. Algunos signos y síntomas. En esta se ven afectadas estas estructuras, la vía piramidal, con una hemiplegia contralateral de las extremidades, preservando la cara por afectación del tracto piramidal antes de su decusación. El núcleo del sexto par, parálisis del recto lateral ipsolateral que conduce a dioplia, que es una visión doble, que se acentúa, cuando el paciente mira hacia el lado de la lesión, estrabismo interno, es decir, esotropía, y pérdida de poder para rotar el ojo afectado hacia afuera debido a la afectación de este par craneal. El núcleo del séptimo par, la parecida del nervio facial periférico ipsilateral conduce a una parálisis flácida de los músculos de la expresión facial y a la pérdida del reflejo corneal debido a la afectación de este par. Eso encontramos. Está súper claro entonces que vuelva continuo bajo y por lo tanto afectas el facial y el sexto nervio craneal. Me pegan el lenguaje cavernícola que salen ahí a veces cuando uno ve estos casos clínicos que es como hablan del pares en vez de nervios y todo, pero son nervios, ¿cierto? Y